Vamos a dar principio pues con el libro de los Hechos en el capítulo 12, verso 5. Dice, nomás la parte que vamos a leer ahí dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por quién? Por Pedro. El apóstol Pedro lo habían tomado prisionero y el gobernador de ese tiempo quería matarlo, como habían matado a Jacobo, ¿verdad? Lo iba a sacar pasando la Pascua y la iglesia estaba haciendo oración a Dios por él. Así es de que es muy interesante ver que la importancia de la oración. Por eso oramos y le pedimos al Señor por las peticiones que tenemos, porque son importantes. Así es de que el título de este sermón es Cuando la vida se nos complica o cuando se nos pone difícil, cuando la vida se nos complica. Pero la iglesia primitiva descubrió bien temprano que cuando la vida se complica, no puede hacer otra cosa mejor que orar. Podemos pensar que aquellos cristianos utilizaban otros métodos o otros recursos, todos aquellos recursos que dentro de la ética cristiana fueron posibles utilizar. Pero lo que estaba bien claro es que primero y ante todo, dice, podría además la iglesia hacer sin cesar oración. Así es de que es muy frecuente ver cristianos llenos de ansiedad, moviéndose de un sitio para otro, tocando puertas y apelando a todos los medios imaginables. Sin embargo, descuidan aquello que deben de anteponer a todo lo demás, la oración. Se explica la razón por la cual sus problemas se tornan más difíciles y la vida se emplea más, se complica, más y más. En cierta fábrica de hilos, de complicadísima maquinaria, se fijaron las siguientes instrucciones para los obreros que trabajaban allí en esa fábrica. Si sus hilos se enredan, llamen al capataz. A una de las obreras se le enredaron los hilos e inmediatamente empezó por su cuenta a tratar de desenredarlos. Pero más que trató, no pudo y sucedió lo contrario, o sea, se le enredaron más y más. Vino el capataz y le dijo, ¿por qué no me llamó como le indican las instrucciones? Creí que yo podía hacerlo por mi cuenta. Respondió la mujer. Recuerde, señora, le dijo el capataz, que lo mejor que se puede hacer cuando los hilos se enredan es llamarme a mí, dijo el capataz. Después de arreglarlo todo, fue lo que le dijo. Exactamente así sucede en la vida. Cuando los problemas se agolpan, las dificultades se amontonan y la vida, todo se nos vuelve como una madeja. O sea, ustedes conocen lo que es una madeja, ¿verdad? De estambre. Enmarañada, todo lo mejor que podemos hacer es acudir a nuestro capataz, que es Dios, en oración. Tratemos una y otra vez, pero las cosas empeoran. Perdemos la paciencia, el sosiego, respiramos profundamente y miramos hacia todos lados como buscando en dónde nos podrá llegar la ayuda que necesitamos. Cuán ignorantes somos, ¿verdad? La solución la tenemos en la mano. Este es en Dios que ha prometido acudir pronto y arreglarlo todo por nosotros. No tenemos una vida sin problemas, pero sí de oportuna ayuda cuando la vida se nos complica con dificultades y tropiezos.
Muchas veces, ¿verdad?, estamos en problemas y en vez de acudir a Dios en oración, pues nosotros queremos arreglar las cosas. Y ese es el problema de toda la gente, ¿verdad?, que sigue pasando por situaciones difíciles. Dios le dejó instrucciones al pueblo de Israel allá en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 al 16. El Señor les dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos y estaré atento a la oración, y mis ojos estarán vigilándolos, porque yo, dice, he puesto mi nombre ahí. Les dio instrucciones a todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, no era por falta de ayuda, sino por la ignorancia que hay en nosotros. Muchas veces, ¿verdad?, pensamos que lo sabemos todo y no queremos acudir a Dios. Instrucciones que nos ayudan cuando la vida se nos complica. ¿Cuáles son las instrucciones que nos ayudan cuando la vida se nos complica? Bueno, las instrucciones que nos ayudan cuando la vida se nos complica es echar mano de Dios, dispense, por medio de la oración. Y uno de los consejos que nos da el apóstol Santiago, que era medio hermano de Jesucristo, en su libro, Santiago capítulo 5, verso 16, él dice estas palabras: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se fija? La oración eficaz del justo puede mucho. Así es de que, la oración tiene poder, pero nosotros no la usamos. O si la usamos, ¿verdad?, no tenemos fe, dudamos. Así es que el enemigo siempre va a estorbar el crecimiento de la iglesia, el diablo siempre va a estorbar el crecimiento de la iglesia, pero con la oración podremos vencerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que la oración es muy importante, y así como Dios les dio en el Antiguo Testamento instrucciones, también Jesucristo nos dio a nosotros las instrucciones. Primero, fíjese, encontramos que cuando la vida se complica, la solución la tenemos en la mano, pero no la usamos porque no sabemos orar. Cristo nos dejó también instrucciones específicas para hacerlo. Allá en el libro de Mateo, capítulo 6, Jesucristo nos deja las instrucciones. Ahí en el verso 9, y así como Dios Padre le dijo en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad?, al 16, así Jesucristo les dice aquí, en el verso 9, capítulo 6, verso 9, Mateo: vosotros pues, dice Jesucristo, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, Dios no nos va a meter en tentación, más bien, Él no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así de que ahí están las instrucciones que Jesucristo dejó para que aprendiéramos también a orar, así como aquellos les dijo lo que tenían que hacer. Ahora, es importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta esto, porque son dos consejos muy sabios del mismo Dios. Segundo, encontramos que cuando la vida se nos complica, la solución la tenemos a la mano, pero tenemos que orar ¿cómo? Con devoción y respeto, como lo hacía Salomón, con devoción y respeto, sin estar jugando, sin estar pensando en otra cosa. Así es de que Segunda de Crónicas, capítulo 6,
Segunda de Crónicas, capítulo 6. Y allí vamos a leer capítulo 6 del verso 12 al 16. Capítulo 6 de Segunda de Crónicas, del verso 12. Dice: se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado, o sea, una tarima de bronce, de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho, y de altura de 3 codos, y la había puesto en medio del patio del atrio, y se puso sobre él. Allí, ¿qué pasó? Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tu siervo, que camina delante de ti en todo su corazón, con todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, que le prometiste, tú le dijiste con tu boca y con tu mano, lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, verso 16, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi palabra, a mi padre, lo que has prometido, diciendo: no fallará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono real de Israel. Ay, ¿por qué estoy leyendo yo acá así? De Israel, con tal de que sus hijos guarden su camino, andando en la ley, como tú has andado delante de mí. Ahí está orando, pidiendo Salomón esa petición. También tenía peticiones, son varias, son muchas las peticiones que hizo David, pero las hizo con mucha devoción, con mucho respeto. Subió allá en el estrado que hizo de bronce y allí se hincó de rodillas delante de toda la gente. A él no le importó que lo estuvieran viendo. Y saben una cosa, cuando nosotros vamos al restaurante, lo primero que hacemos es que volteamos a ver quién nos está viendo, o que vamos a orar. Salomón no le importó, él se hincó de rodillas y empezó a orar. Y levantó sus brazos al cielo y empezó a poner sus peticiones al Señor. Así es de que es muy interesante que nos demos cuenta que tenemos que hacerlo con devoción y respeto, ¿verdad? La tercera cosa, encontramos que cuando la vida se nos complica o se nos pone difícil, la solución la tenemos en la mano, así como lo hacía Salomón. Segundo de Crónicas, capítulo 7, mire, capítulo 7, verso 1 al 3. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso del 1 al 3. Dice: cuando Salomón acabó de orar, ¿qué pasó? Descendió fuego de los cielos y consumó el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron esto todos los hijos de Israel, descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros de rodillas en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Se fija cuando respetamos y oramos con devoción a Dios, cómo contesta el Señor tremendamente? Y vemos ahí que es una bendición, pero cuando estamos ahí y vamos a orar y no sabemos ni qué pedir,
quiere decir que no tenemos mucha comunicación con Dios. No tenemos mucha comunicación. Es necesario hablar con el Señor y decirle: Señor, esta es mi petición. Quiero ponerme en tus manos, quiero pedirte por esto, voy a pedirte por esto otro. Y si es posible, escribir una lista en una hoja y poner ahí por todas las peticiones que va a pedir usted en su oración. Que está en un restaurante, usted ore. Si no levanta las manos cuando manos esté orando al Señor, que lo vean. ¿Por qué le va a dar vergüenza si es hijo de un rey? Imagínense nomás, dice, estaba orando y de repente cuando terminó de orar, ¡pum!, desciende el fuego, quema a las víctimas del sacrificio y la gloria de Jehová llenó la casa. Qué tremendo, qué tremendo. Así es de que, ahora, ¿qué sucede cuando se nos complica la vida y no oramos con devoción y respeto? ¿Qué sucede? Hay cosas que suceden, Una de las primeras cosas que suceden cuando se complica la vida, oramos pero dudamos. Oramos pero dudamos del poder de la oración y nos pasa lo que a los discípulos. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 12, en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 13 al 16. El libro de los Hechos, capítulo 12, del verso 13. Ahora, Pedro estaba en la cárcel, ¿sí? Que la iglesia estaba orando por Pedro para que el Señor hiciera un milagro, ¿verdad? Y de repente viene un ángel, le quita las cadenas. Pedro estaba dormido, como que no se preocupaba. Su confianza estaba en Dios. Decía: bueno, Señor, tú sabes, estoy aquí, tú sabes lo que vas a hacer. ¿Quieres que me maten? Pues me van a matar, Señor. Pero tú sabes lo que vas a hacer. El Señor manda un ángel, le quita las cadenas, lo despierta, le dice: vístete, tú, yo no te voy a vestir, le dice el ángel, pero ahora sí, ya te vestiste, vámonos. Dice que iba saliendo, iba pasando las guardias, y los guardias adormecidos no lo podían ver. Llegó a la puerta de puro fierro, se abrió de repente la puerta, salió Pedro y ahí va, allá donde estaban reunidos los hermanos orando. ¿Y qué pasó? 12, capítulo 12, verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una mujer llamada Rosa, la más hermosa. No dice hermosa, pero se llamaba Rosa, Rodé, es lo que quiere decir Rosa. Y allí dice, cuando llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una mujer llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¿Y ellos qué le dijeron? Estás loca. Está loca, hombre. Pues si estaban orando para que el Señor hiciera un milagro, y ahora que el Señor hace el milagro, ahí están juzgando a la persona que está loca. Está loca, hombre. O sea, ¿cuándo se va a cumplir lo que estamos pidiendo? Y así estamos nosotros. Cuando le pedimos algo al Señor y el Señor nos lo va a conceder, nosotros, ¿qué nos va a dar el Señor? Estamos dudando siempre. ¿Cuándo me va a curar el Señor? ¿Cuándo me va a sanar el Señor? Estamos igual que los discípulos. Entonces, ellos dijeron: está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron sorprendidos. Fíjese nada más. Mas Pedro persistía en llamar,
Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron sorprendidos. Hasta entonces se sorprendieron que el Señor haya contestado sus oraciones. Y a veces usted ni cuenta se da que ahora el Señor le contesta la oración. Y ahí está. No, ni gracias le damos al Señor. Ni gracias le damos al Señor porque ya contestó. Siempre que esté orando, espera la contestación. No le hace que sea ahora, mañana, pasado, dentro de 6 meses. El Señor va a contestar. Él sabe cuándo y a qué horas. Y si no contesta a veces es porque la oración no va conforme a la voluntad de Dios. Y por eso a veces no hay contestación. La segunda cosa que sucede cuando se nos complica la vida, oramos y no recibimos contestación porque la oración, dije, no va con la voluntad de Dios como le pasó a David. Segunda de Samuel, gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Ahí vamos a leer los versos 16 al 18. Entonces David, verso 16 del capítulo 12 de Segunda de Samuel, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de el soldado que tenía que se llamaba Uribe, que lo mandó a pelear ahí enfrente para que lo mataran, para que él abusara de la esposa de él? Pues la señora tuvo ese bebé y dijo Dios, esa no fue mi voluntad. Yo no te pedí que tuvieras un bebé con esa mujer. ¿Mende? ¿Se llamaba Ismael? No. No. Entonces dice que allí estaba David hasta acostado en la tierra, no nomás hincado, para que Dios le hiciera el milagro de que el niño no muriera. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. ¿Se fija? Y al 7º día, verso 18, ¿qué pasó? Murió el niño, y temían los héroes de David hacer saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. ¿No? Dice el Señor, yo no te dije que tuvieras un bebé con esa mujer, porque el pecado que cometiste es mandar a Urías allá al frente para que lo mataran. Ya estaba calculado, tú lo pensaste y lo hiciste. Entonces a veces la oración no va conforme a la voluntad de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Es decir, Jesucristo nos dice que todo lo que pidieras orando, conforme a la voluntad de mi Padre, el mismo Jesucristo dice, será hecho. Pero nada que quieras hacer cosas conforme a tu voluntad, eso no vale. Eso no vale. Y debemos orar por lo que las necesidades que tengamos. Había una vez una señora se levantó en la congregación, dijo, pastor, quiero que oren por el ¿cómo se llama? De la gasolina en el carro, donde quema la gasolina. El carburador de mi carro que no quiere trabajar. Y la gente soltó risa y risa. ¿Cómo está pidiendo oración esa señora por un carburador? Entonces leímos allá en Primera de Reyes que a uno de los estudiantes que estaban estudiando la palabra de Dios con uno de los profetas, fueron a cortar pinos para hacer un salón de estudio, y uno de ellos llevaba un hacha, se la habían prestado,
Y no sé cómo se movió el hacha y el hacha se fue al río, se fue a lo profundo. Y le dijeron al varón de Dios, pues, ¿qué pasó con no, pues el hacha se nos fue al río. No sabemos dónde cayó. Y el varón de Dios fue a orar por el hacha allí, donde cayó el hacha. Y cuando estaba orando, el hacha subió, subió arriba para que viera. Y ya, pues la agarraron. Si una hacha, el Señor la regresó para atrás, pues con más un carburador, ¿eh? Así es de que usted ore hasta por una llanta de un carro, ¿eh? Y le aseguro que el Señor le va a dar la razón. Así es de que eso es lo que sucedió. Y así de que eso le pasó a David. Por eso no estaba la oración conforme a la voluntad de Dios. La tercera cosa que sucede cuando se complica la vida, oramos pero por la vanidad y la arrogancia. Hay veces que estamos orando para que sepan que yo, me acuerdo de mi hermano Pedrito, porque se ponía a orar y mencionaba casi todos los salmos. No, es la oración, en la oración en las instrucciones que nos dio el Señor, digo, nomás ora así, Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo, busca todos los salmos y busca todo eso, no. Nomás ora por eso, así como te estoy diciendo yo. Y así de que a veces oramos para que la gente nos vea, para que la gente crea. No, usted ore lo que usted siente en su corazón con devoción y respeto. Ok. Debemos demostrar confianza que tenemos, la confianza que tenemos en Dios, así como lo hacía el salmista. Salmo 4, gloria a Dios. Salmo 4, verso 3. Salmo 4. Y el verso 3 es el que vamos a leer ahí. Fíjese lo que dice aquí. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso, aquella persona que ama a su prójimo, al piadoso para sí, o sea, para él. Jehová, ¿qué dice? Cuando él clamare. Y Dios escucha la oración. Si usted tiene dudas, está equivocado, porque Dios escucha la oración. Jehová oirá cuando yo a él clamare, dice el salmista. Así es que es importante, si vamos a orar, saber que Dios nos está escuchando. La segunda cosa que tenemos que hacer cuando la vida se nos complique por causa de las dificultades que nos agobian, es orar. Otra vez, es orar. Salmo 18, verso 6. Salmo 18, verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué pasó? Él oyó mi voz ¿desde dónde? Desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Se fija? Dios siempre está atento. Él puede oír a toda la gente que le está llamando. Él tiene mucho poder y siempre nos escucha, pero nosotros creemos que no. Y muchos vienen a la iglesia pero así se van igual. ¿Por qué? Porque no tenemos respeto, no tenemos devoción, dudamos y oramos, pero no, ¿cuándo va a cambiar a mi esposo? ¿Cuándo va a cambiar a mi esposa? ¿Cuándo va a pasar esto? Dios escucha la voz y la petición que tiene. Este salmista estaba
estaba agobiado, dice ahí, en mi angustia, dice, invoqué a Jehová. Entonces, había problemas en su vida, se le estaba poniendo difícil, pero él se acordó, me acordé de las instrucciones, voy a hablar con el Señor, con el jefe de todo el universo, voy a hablar con él. La tercera cosa que tenemos que hacer cuando la vida se nos complique es echar mano de nuestro Dios, porque Él es el único que tiene la solución para cualquier problema. Salmo 34. Salmo 34. Gloria a Dios. Verso 17. Salmo 34, verso 17. Verso 17 dice: claman los justos y Jehová oye. ¿Y qué pasa? ¿De qué? De todas sus angustias. Cuando ya se enreda la madeja de problemas que no hayamos que hacer, dice, cuando clama yo lo escucho. Y como dijo el capataz, yo puedo arreglar, desembarañar todo eso. Dice el Señor, yo los arreglo, tú no tienes que meter la pata, como podía decir. Dice, así de que los libre de todas sus angustias. Cercano está Jehová, no dice que está lejos, cercano. ¿Por qué dice que está cercano? ¿Por qué? Porque dijo Jesucristo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Él va a estar aquí con ustedes. Entonces, se fue Jesucristo, vino el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues Jesucristo, pero físicamente no lo vemos, pero espiritualmente sí está con nosotros. Así es de que por eso dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. Así es de que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a orar? Hay necesidades en el pueblo, hay enfermedades. Ayer en la tarde estábamos testificándole al vecino de allá de la otra casa y estaba muy contento, dijo, yo fui a la iglesia católica y ahorita, dice, he aprendido más que el tiempo que perdí allí con el cura. Ahorita, dice, he aprendido más. Qué bueno, le dije, pues vamos a seguir hablando. Vamos, yo le pido a Dios, ¿verdad?, que en oración también, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder testificarle con más libertad, para que Él se entregue al Señor. Así es de que vamos a ponernos de pie y vamos a orar con la hermana Dolores, la hermana Rosa, y me permiten terminar. Gracias te damos, Señor, por una nueva oportunidad de estar aquí en tu casa de oración, aprendiendo, Señor, día con día, porque siempre hay algo hermoso que tú quieres comunicarnos. En esta ocasión nos estás ayudando a entender y a que pongamos toda nuestra confianza en tus manos, Señor, seguros de que tú vas a escuchar y seguros más que nada de que tú vas a responder a tu tiempo. Así es. Que nos ayude, Señor, a tener ese sentir, y más que nada a poder también nosotros orar por nosotros y por otras personas que sabemos que tienen necesidades a lo mejor más grandes que las nuestras, pero ayudarles a sentir de que tú vas a estar en control. Así sea. Todo lo que tenemos que hacer es ponernos en tus divinas manos. Sí, pues. Ayúdanos pues en todo momento, Señor, y te pido por todos los viajeros que aún tienen que regresar, por los que van en camino, y gracias, Señor, por todo, y sabiendo que van a llegar con bien a sus hogares, y por Así sea, pues. y por todo, Señor Santo. Perdona nuestras faltas, Señor, porque lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor y Padre nuestro, damos gracias en esta mañana, Padre, porque
nos vuelve a hablar a nuestro corazón con su palabra, Señor. Hacernos saber, Padre, que la oración no es en vano y que sabemos que usted nos escucha a pesar de todo, Señor. Le pido, Señor, que nos dé fuerzas a cada uno de nosotros, nos dé la confianza, Padre, de que estamos hablando con un Dios vivo, con un Dios de poder, Padre, que nos va a ayudar en la situación que estemos, Padre. Por eso es que lo amamos tanto y estamos tan seguros que no nos va a dejar ni una vez, ni un día, Señor. Así va a estar es. con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestra vida, Señor. Padre, gracias por ese gran privilegio que tenemos, Señor. Y Padre, le pido que nos dé las fuerzas, pues, para seguir hablando con usted cada momento de nuestra vida. Señor, con las peticiones que se han mencionado, Señor. Y, Señor, le pido que esté con el pastor, Señor, que usted le dé la salud cuando usted quiera, Señor. Que usted nos siga escuchando, Padre, que usted nos siga ayudando cada día en nuestra vida, Señor. Y se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, su cercanía nos hace pensar, Señor, que necesitamos más devoción, necesitamos más respeto, necesitamos más dedicación, Padre. Necesitamos que su Santo Espíritu, Padre, nos guíe, Señor, en la devoción que necesitamos, Padre. Que en todo momento, Padre, nuestras oraciones sean escuchadas como siempre lo hace, Señor, y que conteste conforme a su voluntad, Padre. Ahora, Señor, rogamos que su gracia descienda sobre cada uno de nosotros. Esté con nuestros hijos, esté con nuestras esposas, esté con nosotros, Padre. Que en todo momento podamos, Señor, mostrar un testimonio de que somos hijos suyos, Padre. Bendiga, pues, esta reunión en la cual hemos estado. Bendiga todas las peticiones que hemos hecho. No nos deje de su mano, Señor. Sabemos que siempre y por siempre, Señor, su presencia estará con nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.